Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Georgina. Bueno, ¿cómo impacta esto en el gobierno y particularmente en la figura del presidente y la decisión del Senado, que está pasando realmente una situación álgida por estos días? Bueno, el presidente parece que por lo menos ha decidido dar todas las batallas y si hay algo que uno aprende en política es que tiene que elegirlas si quiere evitar el desgaste. Me parece que es un curso de acción en áreas muy sensibles en las cuales la ciudadanía se ha ido expresando como en el sentido de que acá estos son límites que estaría encontrando el ajuste, que estaría encontrando la paciencia social, que estaría encontrando este modelo de gestión del poder o de administración del poder que planteó el presidente con tan poco margen para la búsqueda de consensos, ¿no? Entonces, creo que termina siendo más de lo mismo, pero en el sentido de seguir profundizando, ¿no? Este proceso de desgaste en el peor escenario posible, que es el electoral. Resalto y destaco un poco esta palabra que mencionabas, Georgina, la paciencia social. Ahora sí lo trasladamos también a los votantes. ¿Cómo también se ve reflejado estos vetos, no solamente los recientes, sino también los anteriores? Yo creo que estos vetos apuntan, y si querés podemos empezar el proceso, yo creo que el proceso de desgaste en estos temas sensibles arrancaron con el tema jubilados, te diría, hacia fines del año pasado, se fue profundizando con el tema del financiamiento universitario y las marchas que hubo al respecto. Esto adquirió un nuevo cariz cuando empezó el caso Libra. Después, digo, para tener una secuencia, ¿no? de esta paciencia, de este desgaste, que empezó después del caso Libra con el tema discapacidad y Garraham, ¿no? Entonces, y volvemos a al universitario, ¿no? Como para entender que nos encontramos con un límite que yo creo que va a desgastar más todavía electoralmente al presidente. Creo que la sociedad le ha dado carta blanca en un montón de cosas y creo que el presidente ha usado o abusado, depende de cómo lo interpretemos, con esos límites y está llegando a ya un desgaste que tiene un impacto directo en su gobernabilidad y en su potencial electoral, ¿no? Que está siendo por primera vez muy bien aprovechado, y esto lo vemos bien en el Congreso, por la oposición. La verdad es que muchas de las acusaciones que circulan tienen que ver con instalar, y esto me parece que es clave, ¿no? Una identidad de insensibilidad del presidente, una persona que no tiene empatía, que tiene un estilo comunicacional que enardece y que ahora directamente va hacia públicos con un nivel de vulnerabilidad mayor, ¿no? Entonces creo que ahí es donde le entró la bala, por decir de alguna manera, a su imagen, a su reputación, y se quebró esta paciencia social. Me quedo con esto que hablaste, de la comunicación. ¿Cómo se maneja en el gobierno? Porque antes era muy vehemente, muy confrontativo, escuchábamos cadenas nacionales que se llevaba todo puesto. Luego de la derrota en las elecciones bonaerenses, ya vimos un presidente que, por ejemplo, estuvo solo en una cadena nacional, con un atril, no rodeado de su gabinete. ¿Es acertada la manera del gobierno de comunicar las medidas, de confrontar, o es momento de empezar a distender un poco la cosa? El tema es que ahí hay una tensión, hay varias dimensiones, ¿no? En lo que bien mencionás vos. Por un lado, hay una interna, si hablamos de la gestión comunicativa, ¿no? Hay una interna política dentro del gabinete del presidente que refleja directamente en la manera en que se ha comunicado, ¿sí? O sea, si miramos cómo se comunicó en el 2024, el presidente tomando medidas muy impopulares, con un estilo, como bien mencionás, muy confrontativo, con una serie de vocerías a su alrededor que mantenían y sostenían ese mismo estilo. Sin embargo, mantenía el apoyo, ¿no? Había una capacidad, una pericia en el control de la agenda que realmente llamaba la atención, ¿no? O sea, había una mirada muy estratégica
de cómo anunciar y cómo contrarrestar con una conversación pública en la que ellos instalaban todo el tiempo agenda y la oposición corría detrás. Lo que nos encontramos ahora es que esta pericia que se vio en el 24 no se sostuvo en el 25, creo que en parte por estas internas partidarias, internas entre los distintos espacios, en donde algunas figuras que tenían esta capacidad de influir en la agenda o en la manera en que comunicaba el presidente y el gabinete fueron relegadas, y esto afectó directamente a la comunicación. Y obviamente hay un desgaste que es inevitable, ¿no? O sea, creo que el estilo del presidente es el que es, y si me permitís, ahí está el mayor problema que tiene, ¿no? O sea, ¿en qué medida si Milei se modera y apunta a los consensos, no se desdibuja esa identidad confrontativa y deja de ser atractivo? Claro, deja de ser atractivo para su núcleo duro, ¿sí? Y en ese sentido, Georgina, ¿cómo hacen también los del gabinete, incluido también, por supuesto, el presidente, para manejar estas circunstancias, estas situaciones, pero sin perder credibilidad? Bueno, el problema, a ver, nosotros cuando en comunicación de crisis, vos siempre cuando estás pensando, cuando un gobierno está frente a una crisis, no solo un gobierno, cualquier institución, siempre toda crisis tiene dos dimensiones, ¿no? El fondo y la forma. Vos podés trabajar mucho la forma, pero si no trabajás el fondo, digo, la crisis no se soluciona, ¿sí? Entonces, por más que nosotros querramos clausurar crisis de manera anticipada a nivel comunicativo, si la crisis no está clausurada en términos de la gestión, de la política pública, de esa audiencia afectada, de ese público, de esa porción de la ciudadanía que se ve afectada, digamos, la crisis se mantiene. Y me parece que lo que nos encontramos acá es que hay muchas, la ciudadanía, los argentinos están sufriendo en distintos grupos, distintos impericias o distintas acciones por parte del gobierno que no están siendo, o sea, por más que el gobierno intente comunicarlas como logros, todavía no se sienten en la microeconomía, ¿sí? Todavía no, el ajuste no puede hacerse de manera indiscriminada, digo, ¿no? Entonces, creo que desde ese lugar hay de nuevo una incomodidad dentro de este gabinete que por un momento, o sea, es un gabinete que no habla, ¿sí? O sea, ¿ustedes escucharon hablar mucho al ministro de Salud, por ejemplo? No, ni apareció. Sobre el tema del Garrahan. Entonces, digo, hay algunas cuestiones, son muy pocos los voceros que hay reales del gabinete, y el problema son los silencios acá, ¿sí? Cuando hay situaciones de crisis, cuando hay situaciones que generan debate, que están en la conversación pública, tenés que tener gente que de alguna manera hable por vos, si vos no vas a hablar directamente. Pero alguien tiene que crear una narrativa oficial. Si vos no creás una narrativa oficial y generás un vacío, un silencio, te la crean otros la narrativa y vos salís a la defensiva. Y eso es mucho más difícil. Ustedes saben perfectamente que cuando alguien se retracta, esa retractación la ve un porcentaje mínimo de los que vieron la noticia original, ¿verdad? Totalmente. Además, el silencio es una manera de expresión que habilita a lo que diga el otro. Absolutamente. El que calla otorga, dice la frase, y de alguna manera, por lo menos en un principio, mientras mantenés el silencio, estás permitiendo que esa narrativa de aceptación, de reconocimiento, se instale. Totalmente. Georgina, queremos agradecerte por tu tiempo, muy amable, y bueno, esto dará mucho por analizar seguramente ya de cara a las próximas elecciones. Sí, sin duda. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a disposición.